Diagnóstico psicológico por Jacqueline Fausto. En la psicología se hace necesario, en principio y antecediendo a cualquier actividad, realizar tareas de evaluación en un sentido amplio. Es decir, que no se puede planificar ni realizar ninguna acción sin antes haber medido las condiciones iniciales de la situación en la que hay que intervenir, ya sea en el campo individual, grupal o institucional. ¿Qué es el psicodiagnóstico? Es un proceso de análisis y síntesis que conjuga los componentes estructurales y psicodinámicos de la personalidad para culminar con el establecimiento de la nosología diagnóstica, el pronóstico y las sugerencias pertinentes al caso. Elementos del diagnóstico psicológico. Descripción e información detallada sobre el conjunto de trastornos que aquejan al individuo en la actualidad. Proposiciones sobre la etiología, es decir, las causas por las cuales el individuo se encuentra en esa situación. En principio, este elemento debe tener repercusiones más que todo a nivel práctico, puesto que permitirá determinar la clase de tratamiento que deberá recibir el sujeto. A nivel práctico, solo se parece hablar una consecuencia notable, discriminar los casos de trastorno con base orgánica y aquellos que no la tienen. Prognosis. Es la serie de proposiciones en las cuales se trata de determinar la evaluación probable del caso, tanto si es sometido a tratamiento como si no, y sobre la base de la especificación de que se trata de un trastorno pasajero, de un rasgo de personalidad o de una estructura profundamente afectada. Último elemento es la consideración teórica, social y terapéutica, con las cuales se busca particularmente dar recomendaciones sobre los efectos que pueden acarrear un determinado tipo de intervención, por qué y en qué condiciones. Etapas del diagnóstico psicológico. Primera etapa. Contacto inicial. Puede ocurrir incluso antes de que el paciente acuda a la consulta. Llamado telefónico u hojas de derivación o de interconsulta. Indica quién pide la consulta y a quién tiene que responder el psicodiagnóstico. Entrevista inicial. Permite obtener el motivo de consulta, el manifiesto y la latente. El report, que es la relación entre el entrevistador y el entrevistado, y realizar la planificación de la evaluación, es decir, qué pruebas se van a aplicar al examinado y en qué orden. Tercera etapa es la aplicación de las evaluaciones. Puede ser administración de test o de otras herramientas diagnósticas. Cuarta etapa, cierre del proceso y devolución de la información. A través de una breve entrevista con el examinado, es una fase clave y muy necesaria. Lo mínimo que puede darse al examinado que ha vivido un proceso de autoexposición en el que ha depositado ansiedades y temores es una respuesta. Consiste en una explicación estratégica de lo que se encontró en el proceso de evaluación, limitándose a mencionar aquellos aspectos que son de utilidad para el proceso terapéutico. Quinta etapa,
es el análisis de los resultados. La sexta y última etapa es la confección y entrega del informe psicológico, que está dirigido al solicitante del proceso del psicodiagnóstico. El psicodiagnóstico clínico es un campo de aplicación peculiar y particular del psicodiagnóstico, que posee una finalidad específica: utilizar las distintas técnicas que conforman una batería de test para tener un diagnóstico, un pronóstico y una dirección de la cura en el caso que sea indicado que el evaluado requiera tratamiento psicológico. Las técnicas de base que conforman una batería psicodiagnóstica confiable deben integrar distintos tipos de estímulos y tareas. Así debemos incluir técnicas proyectivas, gráficas, como el HTP, test de la casa, test del árbol y test de la persona humana, el test de Bender y el test de Warteg. Luego consideramos los test proyectivos verbales, tales como el cuestionario desiderativo y el test de Philipson. Más allá que existen muchas otras técnicas confiables para ser administradas, lo importante es que una batería clínica debe incluir siempre las técnicas citadas, puesto que estas están desde hace muchas décadas lo suficientemente válidas y han dado prueba de su efectividad en la evaluación psicológica. El informe psicológico es un informe escrito que expone verbalmente los resultados de un proceso de psicodiagnóstico y que generalmente va dirigido al solicitante del mismo: médico, especialista tratante, psicólogo tratante, encargado de selección de personal de una empresa, profesor, jefe, etc. Es un registro escrito que comunica los resultados de la evaluación psicológica, reflejando los criterios y apreciación del psicólogo que la realiza. La entrevista semiestructurada, la observación, las pruebas proyectivas y el cuestionario desiderativo son las técnicas más utilizadas para la elaboración del reporte. Los datos que un informe debe incluir son la identificación del examinado y el examinador. 2. Motivo de la conducta. 3. Antecedentes relevantes. 4. Pruebas o instrumentos aplicados. 5. La conducta observada. 6. Los resultados. Y por último, las conclusiones o sugerencias. Modelos de evaluación psicológica. Veremos 5 modelos: el de atributo, el dinámico, el médico, el conductual y el cognitivo. Empecemos por el modelo del atributo. Supone que la conducta está determinada por variables personales u orgánicas que no pueden ser evaluadas directamente, sino que necesita tener indicación de ellas mediante manifestaciones externas de los sujetos o variables fenotípicas. De este modo, este modelo analiza las variables intrapsíquicas obtenidas mediante procedimientos empíricos, factoriales o relacionales, los cuales se supone que están presentes en todos los sujetos: extraversión, dependencia, inteligencia, entre otros. Mediante el análisis de estos rasgos, se pretende obtener un análisis objetivo de la modalidad del sujeto. Segundo modelo: modelo dinámico. Por su parte, para el modelo dinámico del comportamiento, puede ser explicado en base a una serie de construcciones teóricas internas que conforman la estructura de la personalidad, las cuales
junto a una serie de dinamismos internos inconsistentes, determinan la conducta, por lo que cualquier manifestación de la conducta será entendida como una expresión de la condición interna de la persona. Desde el modelo dinámico se pretende el estudio de la personalidad en base a los distintos conceptos psicodinámicos que se proponen de manifiesto a través del comportamiento del sujeto. Tercer modelo, el modelo médico. Este modelo trata de conocer la etiqueta o la entidad nosológica aplicable a un determinado sujeto que presenta un trastorno de conducta. Parte del supuesto de que el sujeto está condicionado por la etiología de la determinada desviación conductual que se exporta. Y por consiguiente, esto va a condicionar el tipo de tratamiento a emplear. Pretende que el estudio del sujeto que presenta trastornos de conducta y cómo puede ser este clasificado dentro de una serie de entidades nosológicas consideradas enfermedades mentales y en qué medida presenta alteraciones biológicas que se supone subyacen a dichos trastornos. Veamos el penúltimo modelo, el modelo conductual. Este modelo parte de la base de que el comportamiento ha de ser explicado en base a los factores ambientales. Desde esta alternativa, la conducta es funcionalmente explicada en base a sus antecedentes o consecuentes externos. En su versión radical pretende estudiar las respuestas manifiestas del sujeto y los estímulos que la mantienen. Los planteamientos que se realizan desde este modelo y el modelo conductual cognitivo incorporan las variables de la persona, aceptando también variables encubiertas cognitivas para la explicación de la conducta y considerando la manera que tiene el individuo de percibir el ambiente. Por último, tenemos el modelo cognitivo. Desde la orientación cognitiva, la conducta se explica a través de una serie de procesos y estructuras mentales internas, por lo que podríamos decir que la conducta es una función del mundo cognitivo de la persona. El modelo cognitivo enfatiza el estudio de una serie de estructuras internas mentales, con especial énfasis en los procesos cognitivos que medían entre los estímulos y las respuestas. También tenemos el modelo multiaxial. Este considera sistemáticamente varios aspectos críticos de la condición del paciente, por ejemplo, síndromes psicopatológicos, problemas físicos concomitantes, factores psicosociales, y los evalúa a través de variables altamente informativas llamadas ejes. Intenta así describir al paciente en su condición clínica integral, configurándolo en su dimensión biopsicosocial. Los objetivos de este enfoque diagnóstico son los siguientes. 1. Proveer una visión comprensiva de la condición del paciente. Y 2. Articular los elementos críticos de un problema psiquiátrico, por ejemplo, las manifestaciones en las causas de un síndrome orgánico cerebral. 3. Desplegar la información pertinente a la preparación de un plan integral de tratamiento, por ejemplo, la identificación de un síndrome psicótico que requiere medicación neuroléptica, de conflicto marital, que puede sugerir el uso de terapia familiar, y de dificultades crónicas para trabajar, lo que podría indicar la necesidad de entrenamiento vocacional. Busca optimizar la educación profesional en psicopatología y busca, por último, potenciar la investigación clínica y epidemiológica y promover el descubrimiento de nuevos patrones nosológicos.